El 17 de julio de 2019, el tristemente célebre Joaquín El Chapo Guzmán recibió una sentencia que conmocionó a la nación. Cadena perpetua más 30 años fue el veredicto. Ahora bien, ¿dónde reside? Nada menos que la prisión ADX Florence, la más implacable de Estados Unidos. Desde vigilancia constante hasta aislamiento extremo, en este video revelaremos cómo son realmente sus días en esta prisión aterradora. Número 4. El Génesis. El 20 de julio de 2019 a las 0:48, El Chapo fue encarcelado oficialmente en la prisión ADX de Florencia, Estados Unidos. Sin embargo, 6.756 días antes, realizó un acto que lo convirtió en un fugitivo buscado en casi todos los países. Su primera fuga de prisión, ocurrida el 19 de enero de 2001, parecía sacada de una película. Pero cuando se trata de El Chapo, todo es posible. Escapó de una de las cárceles de máxima seguridad de México con la ayuda de guardias y empleados penitenciarios, entre ellos Francisco El Chito Camberos Rivera. El Chapo planeó meticulosamente su fuga, sobornando a mucha gente para que todo saliera bien. Cuando llegó el momento de su liberación, El Chito abrió electrónicamente la puerta de su celda, ocultó a El Chapo en un carrito de lavandería con 30 prendas y lo trasladó a través de diferentes puertas hasta sacarlo de la celda. Cabe destacar que se trataba de una prisión de máxima seguridad, por lo que trasladar a El Chapo a través de numerosos controles de seguridad era sumamente arriesgado. En un momento dado, El Chito tuvo que convencer a un guardia para que les permitiera pasar por una puerta, y durante el proceso, el carrito de lavandería comenzó a retroceder. El Chapo temía que la carreta volcara y lo enviaran de vuelta a prisión. Por suerte, la carreta se detuvo y El Chito logró llevarlo en silla de ruedas hasta el estacionamiento, donde lo subieron a otro auto y lo sacaron de la zona. Esta fuga consolidó la reputación del Chapo como uno de los hombres más peligrosos del mundo. Tras su primera fuga, Estados Unidos solicitó la extradición del Chapo, pero sabía que, de ser enviado allí, jamás saldría con vida y lo perdería todo: su cártel, su organización de narcotráfico e incluso a su familia. Así que se dio a la fuga, pero no se detuvo ahí. En 2019, volvió a hacer historia con otra espectacular fuga de prisión. Su vida parecía sacada de una película, y daba la impresión de que podía lograr cualquier cosa. Sin embargo, su libertad duró poco. Actualmente, El Chapo cumple cadena perpetua en ADX Florence, una de las prisiones más duras de Estados Unidos. Ahora la pregunta que todos se hacen es, ¿podrá escapar de esta prisión? Pero los agentes federales y los expertos creen que es imposible. El nivel de seguridad es extremadamente alto, y está bajo estricta vigilancia y custodia a diario. Afirmaban que la prisión tiene un historial de albergar a los criminales más peligrosos, y que incidentes como los apuñalamientos mortales de funcionarios penitenciarios habían impulsado la necesidad de una instalación más segura como ADX Florence. Las condiciones en ADX Florence son severas, e incluso criminales notorios como El Chapo sufren enormemente. Pero antes de adentrarnos en las posibilidades de escapar de la prisión ADX Florence, repasemos brevemente la vida de este personaje tan conocido. Número 3. Historias del archivo. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, conocido como El Chapo, nació el 4 de abril de 1957 en el humilde pueblo de La Tuna, enclavado en los áridos terrenos de Badiraguato, Sinaloa, México. Proveniente de una familia de recursos modestos, sus padres, Emilio Guzmán Bustillos y María Consuelo Loera Pérez, trabajaron arduamente para mantener a sus hijos. El linaje de Joaquín se remonta a La Tuna desde hace generaciones, lo que le inculcó las tradiciones y los desafíos de la vida rural. El sustento de su familia giraba en torno a la ganadería, una ocupación común en la región. Sin embargo, en el pueblo se rumoreaba sobre otra fuente de ingresos: el cultivo de amapola. Los abuelos paternos de Joaquín, Juan Guzmán y Otilia Bustillos, y sus abuelos maternos, Ovidio Loera Cobret y Pomposa Pérez Uriarte, fueron figuras clave en su crianza, inculcándole valores de resiliencia y perseverancia. Joaquín era el mayor de varios hermanos: 2 hermanas, Armida y Bernarda, y 4 hermanos, Miguel Ángel, Aureliano, Arturo y Emilio. Trágicamente, 3 de sus hermanos mayores fallecieron cuando Joaquín era pequeño, dejando una huella imborrable en la familia. Su infancia en La Tuna estuvo marcada por las penurias y el trabajo arduo. A pesar de asistir a la escuela, la educación de Joaquín se vio truncada al llegar a 3er grado. La necesidad económica lo obligó a trabajar con su padre, lo que lo convirtió en analfabeto funcional. Sin embargo, su falta de educación formal no mermó su inteligencia innata ni su ingenio. Conocido por su espíritu travieso,
Joaquín se ganó la reputación de bromista, disfrutando de gastar bromas a amigos y familiares. Pero tras esa fachada de humor se escondía un niño que había sufrido la severidad de la disciplina paterna. El mal genio de su padre a menudo lo llevaba a recibir castigos físicos, lo que impulsó a Joaquín a buscar refugio con su abuela materna. A pesar de su propio sufrimiento, protegió valientemente a sus hermanos menores, enfrentándose a la tiranía paterna. En una comunidad donde las oportunidades eran escasas, Joaquín se dedicó al cultivo de la dormidera, un oficio profundamente arraigado en las costumbres locales. Junto con sus hermanos, recorría las colinas de Badiraguato cosechando los capullos de la amapola. Su trabajo mantenía a la familia, y su padre supervisaba la venta de la cosecha a los proveedores de los pueblos cercanos. Decepcionado por el despilfarro de las ganancias por parte de su padre, Joaquín decidió tomar cartas en el asunto. A la temprana edad de 15 años, se aventuró en el cultivo de marihuana, colaborando con sus familiares para establecer su propia plantación. Las ganancias de su actividad representaron un sustento para su familia, ofreciéndoles un atisbo de estabilidad económica en medio de la incertidumbre de la vida rural. La adolescencia trajo consigo sus propias dificultades, pues la discordia familiar llegó a un punto crítico. Expulsado de su hogar por la ira de su padre, Joaquín buscó consuelo con su abuelo. Fue durante este periodo turbulento que se ganó el apodo del Chapo debido a su baja estatura y complexión robusta. Mientras que la mayoría de sus contemporáneos se resignaban a una vida de trabajo duro en los campos de amapolas, Joaquín albergaba ambiciones que iban más allá de la comodidad de la tuna. Inspirado por las historias de las hazañas de su tío en el narcotráfico, se embarcó en una aventura que cambiaría el rumbo de su destino. Poco imaginaba que su nombre pronto se convertiría en sinónimo de una de las figuras más notorias en los anales del crimen organizado. Número 2. El mayor fugitivo de prisión del mundo. Este individuo comenzó su vida criminal en la década de 1980 como miembro de un poderoso cártel de la droga llamado el Cártel de Guadalajara, liderado por Miguel Ángel Félix Gallardo. Ascendió rápidamente en la organización. Cuando el Cártel de Guadalajara se disolvió a finales de la década de 1980, se convirtió en líder de otro cártel, el Cártel de Sinaloa. Bajo su liderazgo, el Cártel de Sinaloa ideó métodos ingeniosos y creativos para el contrabando de drogas. Construyeron túneles con aire acondicionado bajo la frontera entre México y Estados Unidos, escondieron drogas en latas de chile y extintores, e incluso las lanzaban al otro lado de la frontera con catapultas. El cártel producía y traficaba diversas drogas ilegales, como marihuana, heroína, cocaína y metafetamina. En 1993, fue arrestado en Guatemala y extraditado a México. Fue juzgado por asesinato, pero absuelto. Sin embargo, fue declarado culpable de narcotráfico y posesión de armas de fuego, y condenado a más de 20 años en una prisión de máxima seguridad. A pesar de estar encarcelado, continuó dirigiendo su organización criminal con la complicidad de funcionarios penitenciarios corruptos que hicieron la vista gorda ante sus actividades. Según fuentes, asumió el liderazgo del cartel en 1995. En 2001, logró escapar de prisión con la ayuda de guardias corruptos. Esto dio lugar a una investigación y a la detención de numerosos empleados penitenciarios, incluido el director, acusados de corrupción. A principios de la década de 2000, se le consideraba responsable de gran parte de la marihuana y la cocaína que se introducía de contrabando desde Colombia y México a Estados Unidos. También se le consideraba el mayor narcotraficante de metanfetamina de la región, la cual se producía en México con productos químicos procedentes de Asia y luego se introducía de contrabando en Estados Unidos. Según la revista Forbes, su fortuna se estimaba en alrededor de $1.000 millones en 2009, y se creía que su cártel generaba unos ingresos anuales de $3.000 millones. En México, se convirtió en una especie de héroe popular, y algunos glorificaban su vida e incluso inspiraron canciones populares conocidas como narcocorridos, baladas sobre el narcotráfico. El gobierno de Estados Unidos lo consideraba un objetivo prioritario en su guerra contra las drogas. En 2004, ofreció una recompensa de $5 millones por información que condujera a su arresto por cargos federales de narcotráfico. En 2012, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que lo consideraba el narcotraficante más poderoso del mundo, congeló los bienes de sus familiares en virtud de la ley de designación de cabecillas extranjeros del narcotráfico. A principios de la década de 2000, el cártel de Sinaloa se enfrentó violentamente con cárteles rivales y las fuerzas del orden mexicanas. Estos enfrentamientos causaron el fallecimiento de decenas de miles de personas. En 2006, el ejército mexicano lanzó una gran ofensiva contra los cárteles de la droga,
que resultó en la detención de numerosos narcotraficantes. Sin embargo, no lograron desmantelar los principales cárteles ni capturarlo. Tras pasar años prófugo, finalmente fue detenido en febrero de 2014 en Mazatlán, México, gracias a un operativo conjunto de la DEA, Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, y la Marina Mexicana. Pero logró fugarse de nuevo la noche del 11 de julio de 2015. Escapó de una prisión de máxima seguridad cerca de Toluca utilizando un túnel excavado bajo la ducha de su celda. El túnel, de más de 1,5 kilómetros de longitud, conducía a una casa en una zona en construcción. El túnel estaba reforzado con madera y contaba con iluminación y ventilación, lo que indicaba que había sido planeado con mucha antelación. Incluso se informó que se había utilizado una motocicleta durante su construcción para remover la tierra. Esta fuga desencadenó una intensa búsqueda y se sospechó de la participación de personas involucradas en su huida. La fuga supuso un duro golpe para el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, quien había hecho de la lucha contra los cárteles de la droga un pilar fundamental de su gobierno y había celebrado la anterior captura de Guzmán como una importante victoria. Finalmente, el 8 de enero de 2016, fue capturado de nuevo en Los Mochis, Sinaloa, tras un enfrentamiento armado. Al año siguiente fue extraditado a Estados Unidos, donde se le imputaron múltiples cargos, entre ellos narcotráfico, lavado de dinero y conspiración para cometer asesinato. Su juicio comenzó en noviembre de 2018 con fuertes medidas de seguridad, y en febrero de 2019 fue declarado culpable de todos los cargos. 5 meses después, fue condenado a cadena perpetua. En 2021, su esposa, Emma Coronel Aispuro, fue arrestada en Estados Unidos y acusada de estar involucrada en su imperio de narcotráfico. Posteriormente se declaró culpable de varios cargos y recibió una condena de 3 años de prisión. Ahora el Chapo está tras las rejas, pero ¿sabías que su vida en prisión es más perturbadora de lo que crees? Esta imagen muestra un incidente ocurrido un día cualquiera. Mientras estaba sentado en su celda, el Chapo oyó un ruido que venía del exterior. Se acercó a los barrotes para ver qué sucedía. Para su sorpresa, vio a una mujer de pie allí, desnuda. El Chapo no daba crédito a lo que veía. ¿Cómo había entrado? ¿Qué quería de él? La mujer sonrió con picardía y lo miró fijamente a los ojos, creando una extraña conexión entre ellos. El Chapo sintió una fuerte atracción hacia ella, como si guardara secretos que podrían cambiarlo todo. Pero tan rápido como apareció, desapareció, dejando al Chapo confundido y con ganas de más. Aquello le infundió esperanza y lo motivó más que nunca a escapar de la prisión y recuperar su poder. Comenzó a planear su fuga, impulsado por el recuerdo de la visita de la mujer. Soñaba con una vida fuera de los muros de la prisión, donde podría ser libre y tener el control de nuevo. ¿Pero será posible ese sueño? No te imaginas por qué el Chapo quizá nunca salga de prisión. Comparte tu opinión en los comentarios sobre las aventuras de este personaje. Número 1. La ADX Florence. A 2 horas de Denver, en las Montañas Rocosas, está la prisión de máxima seguridad de Estados Unidos, el Centro Penitenciario Administrativo de Máxima Seguridad, conocido como ADX. En Florence, Colorado, la ADX es la única prisión federal de máxima seguridad del país, albergando los reclusos más peligrosos. Entre sus casi 400 internos están Joaquín El Chapo Guzmán, quien escapó 2 veces de prisiones mexicanas. También están Ted Kaczynski, una bomber, Eric Rudolph, atentado de Atlanta, Zacharias Moussaoui, 11S, Terry Nichols, Oklahoma, Ramsey Joseph, World Trade Center 1993, y Michael Svango, médico que envenenó hasta 60 pacientes. Muchos han cometido asesinatos dentro y fuera de prisión, incluidos guardias. Otros son miembros de pandillas peligrosas. Hasta 1/3 padecen enfermedad mental grave. Los críticos señalan que las condiciones, 23 horas diarias en aislamiento, constituyen castigo cruel e inhumano. La ONU lo considera tortura. En otras prisiones, el aislamiento es temporal por conducta violenta. En la ADX, conocida como Alcatraz de las Rocosas, toda la prisión es una celda de castigo. Los reclusos están confinados 23 horas al día en celdas de 2,13 por 3,66 metros. Reciben comida por una ranura y solo ven el cielo por una ventana estrecha, impidiendo que conozcan la distribución de la prisión. Nadie ha escapado jamás de ADX Florence. Todo el mobiliario es de concreto inamovible, escritorio, silla y loza con colchoneta. El baño tiene inodoro lavabo combinado y ducha automática 3 veces por semana.
Con buen comportamiento pueden comprar un TV en blanco y negro con radio y tomar libros prestados. Las llamadas están limitadas a 15 minutos mensuales con familiares directos. Se permiten 5 visitas al mes bajo condiciones estrictas. Los reclusos salen 1 hora al día para ejercicio. Esposados y con grilletes, los llevan a una habitación vacía o a un patio donde los encierran solos en una jaula. Robert Todd, exdirector de ADX, la describió como inhumana. Declaró: pasar 23 horas al día en una habitación sin vista a las montañas rocosas no está diseñada para rehabilitación. Punto. En Estados Unidos hay 2 millones de personas encarceladas. Según la Oficina Federal de Prisiones, un pequeño segmento plantea desafíos importantes al personal. La necesidad de controlar a estos reclusos peligrosos impulsó la construcción de instalaciones más seguras. Las primeras prisiones de máxima seguridad se construyeron en los 80, hoy existen más de 30. La ADX se construyó en 1994. Keramat Ryder, profesor de criminología en UC Irvine, explica que el objetivo es separar a individuos extremadamente peligrosos de la población general, creyendo que así todos estarán más seguros. Al aislarlos en condiciones severas, se busca reducir la violencia y disuadir a las pandillas. ¿Por qué será difícil para Guzmán escapar de ADX Florence? Otros criminales conocidos tampoco han logrado escapar, confirmando que la vida del Chapo en la cárcel es más perturbadora de lo que se piensa.